Poder Aprender, el podcast que te ayuda a aprender idiomas, hobbies y skills de manera más efectiva. Acá hablamos sobre hábitos de aprendizaje, práctica deliberada y estrategias para aprender mejor. Mi nombre es Walter Freiberg y te invito a desarrollar tu poder de aprender para alcanzar tus metas personales y profesionales. ¿Es necesario experimentar incomodidad para aprender algo? ¿Cómo podemos desafiarnos sin frustrarnos? ¿Cómo hacemos para mantenernos en una zona de crecimiento para seguir aprendiendo? En este episodio vamos a hablar sobre la sensación de incomodidad al aprender cosas y por qué puede ser una buena idea buscar esta incomodidad de manera proactiva. Cuando somos chicos o adolescentes, vamos creciendo y tenemos que ir cambiando de ropa, de calzado. Hay un momento en el que algo nos empieza a quedar chico, nos aprieta, nos resulta incómodo. Y cuando pasa eso, tratamos de buscar algo que nos quede bien, que nos resulte cómodo, hasta que seguimos creciendo y nos vuelve a quedar chico. En este ejemplo, la incomodidad es un signo de crecimiento. Cuando aprendemos una nueva habilidad, ya sea un hobby o algo para nuestro trabajo, nuestros estudios, también vamos a sentir incomodidad. Y acá también puede ser un signo de crecimiento. La diferencia es que en el aprendizaje, la incomodidad va a ser interna. Va a tener que ver con las sensaciones que nos generan estos desafíos nuevos. Esas cosas que nos gustaría poder hacer y que todavía no somos capaces de hacer. Lo conocido, lo que nos resulta fácil, entraría dentro de la zona de comodidad. La zona de comodidad en el aprendizaje es un espacio mental y emocional en el que nos sentimos seguros. Ahí estamos cómodos. Tenemos todo bajo control. Cuando estamos en esta zona, hacemos todo lo posible por evitar enfrentarnos a situaciones nuevas o a lo desconocido. El problema es que esto puede limitar muchísimo nuestras oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. En situaciones de aprendizaje, la zona de comodidad se puede ver claramente como una tendencia a repetir lo que ya sabemos, en lugar de probar algo desconocido, animarnos a nuevos desafíos. Un ejemplo que me gusta es el del estudiante de algún instrumento, guitarra, piano, violín, por ejemplo, que pasa la mayor parte de su tiempo practicando lo que ya sabe, lo que le resulta fácil. Esto obviamente es lo que le sale mejor y lo que más le gusta escuchar cuando practica. Sin embargo, no le va a ser muy útil para seguir avanzando y desarrollar más habilidad. El verdadero aprendizaje sucede cuando abandonamos esa zona de lo fácil, lo cómodo y lo conocido. Cuando nos animamos a ir por situaciones que nos exigen desarrollar nuevas herramientas, adaptarnos de otras maneras. Para salir de esta zona de comodidad, es clave entender que el miedo y la ansiedad son respuestas naturales que tenemos frente a lo desconocido. Son emociones incómodas, pero también pueden funcionar como indicadores, como señales de que estamos en el camino correcto para aprender más y seguir creciendo. En los momentos en que nos ponemos cara a cara con nuestros miedos, cuando desafiamos nuestras creencias limitantes, ahí es donde podemos expandir nuestra zona de comodidad, empujarla un poco más para poder aumentar nuestra capacidad en esa habilidad que estamos practicando. ¿Y qué podemos hacer para salir de esta zona de comodidad al aprender cosas? Ponernos metas claras, que sean desafiantes y alcanzables a la vez, es un buen primer paso. Al momento de practicar, no pensar tanto en el resultado y lo que todavía no podemos hacer, sino en los pequeños logros, estas pequeñas victorias que vamos conquistando poco a poco. También es importante aprender a ser resilientes, aprender a gestionar el estrés, la ansiedad que nos puede generar esto de enfrentarnos a lo desconocido. En este sentido, también resulta útil tomar conciencia de nuestras actitudes y creencias respecto al aprendizaje. Si vemos que no nos ayudan a avanzar, podemos ponerlas en cuestión, revisarlas. Salir de nuestra zona de comodidad al aprender cosas también puede ser un proceso. Es algo que requiere tiempo, esfuerzo, compromiso. Esto de exponernos a cosas nuevas y desconocidas es como un músculo que se va desarrollando. A medida que lo vamos usando, a medida que lo vamos manteniendo, nos ayuda con más cosas. Nos da sostén, nos da soporte al aprender todo tipo de habilidades. Antes les hablé sobre la incomodidad como señal de crecimiento. Me parece un componente importante del proceso de aprendizaje, algo que hace al desarrollo de habilidad. Crecer de por sí es algo incómodo. Involucra toda una serie de cambios y transformaciones que muchas veces se sienten desagradables, ya sea a nivel interno o externo. El crecimiento implica recrear cosas para formar algo más grande, más estable, algo que nos dé más posibilidades.
Crecer en el ámbito del desarrollo de habilidad o skill building es algo muy bueno. Es algo que vale la pena seguir haciendo durante toda la vida. La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a aprender y a crecer en este sentido durante la infancia, la adolescencia y la vida adulta, siempre y cuando estemos estudiando algo de manera formal, por ejemplo, en la escuela y la universidad. Cuando dejamos de estudiar, nos decimos que se terminó la etapa de formación o de educación, y ahí es donde nos conformamos con la comodidad. Sabemos que practicar es importante, pero no da lo mismo practicar cualquier cosa. Tenemos que saber elegir qué es lo que vamos a practicar. ¿Vamos a ir por lo mismo de siempre? ¿Lo que ya sabemos? ¿Lo que ya podemos hacer? ¿O nos vamos a animar a buscar algo diferente? Por mucho que nos guste tocar esa pieza que aprendimos hace ya varios años y que seguimos tocando todos los días, es posible que no nos ayude a profundizar nuestra habilidad con el instrumento. Simplemente estamos repitiendo lo de siempre, algo ya practicado centenares de veces. Si queremos sumar elementos técnicos que aún no tenemos y que no están en esa obra que practicamos, entonces tenemos que ir a buscar por otro lado. Esto también lo podemos ver al practicar conversación en un idioma que estamos aprendiendo. Aprender un idioma es algo que tiene muchas facetas, muchas dimensiones. Ya es algo lo suficientemente complejo cuando practicamos nosotros solos. Si agregamos el componente social, por ejemplo, al practicar conversación, aparecen nuevos factores. En general va a surgir la incomodidad, el miedo al ridículo, la frustración de no saberlo todo. Y sin embargo es algo que debemos atravesar, es algo que tenemos que atravesar para poder hablar en ese otro idioma. En el momento en que estamos dispuestos a tolerar esa incomodidad, estamos abriendo la puerta a la posibilidad de crecer. Solo así vamos a poder practicar el idioma de a dos, en una interacción con otro ser humano. No nos olvidemos de que la incomodidad funciona como un estímulo, como un catalizador para el cambio y el crecimiento. Es lo que nos impulsa para conquistar cosas nuevas, para superar obstáculos y lograr salir de todo eso con nuevas habilidades. Cuando hablamos de incomodidad, hablamos de desafío. El desafío juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Si tomamos el desafío de manera positiva, puede ser un excelente combustible para aprender y desarrollarnos. Esto surge ya desde el momento en que pensamos en que nos proponemos aprender algo nuevo. ¿Cuáles son las razones por las que te gustaría aprender eso? ¿Qué rol juega la facilidad o dificultad de esa habilidad en tu elección? No digo que solo haya que aprender cosas difíciles o bien complejas. El punto es encontrar algo desafiante en eso que elegimos aprender. A veces la habilidad elegida de por sí ya es un desafío. Otras veces puede que necesitemos darle una vuelta de tuerca a nosotros, o cambiar la perspectiva que estamos usando, cómo la estamos considerando. Hay habilidades que son intrínsecamente desafiantes para una persona, por la distancia que tienen con cualquier conocimiento o habilidad que ya manejan. Por ejemplo, una persona argentina que decide aprender su primer idioma asiático, por ejemplo el japonés, se está metiendo en un lindo desafío, porque el japonés es muy distinto del español y muchos otros idiomas que no son asiáticos. ¿Eso significa que el japonés es un idioma desafiante en sí? Bueno, para una persona china o coreana, que maneja de forma nativa el mandarín o algún otro idioma hablado en China, o bien el coreano, para esas personas el japonés no va a resultar tan desafiante como para un latinoamericano o para alguien de Europa. ¿Quieren que les cuente qué opino sobre esto de elegir aprender idiomas muy lejanos que van a resultar desafiantes? Me parece que está genial. Y también me parece genial querer aprender idiomas muy similares a los nuestros. Por ejemplo, portugués o italiano para una persona que maneja bien el español. El idioma lejano tiene sus desafíos, todo lo desconocido. Y el idioma cercano también tiene sus desafíos, todas las similitudes con otro idioma conocido. Dicen que los idiomas más parecidos, por ejemplo, portugués para un hablante de español, son los más fáciles de aprender y los más difíciles de perfeccionar. Lo que los hace fáciles también los hace difíciles. Es muy fácil confundir sus elementos y componentes. Más allá de la elección del idioma o la habilidad en sí, está la elección de la forma de práctica, los materiales y la modalidad de aprendizaje. Ahí también tenemos la oportunidad de regular cuánto desafío queremos. Una cosa es aprender un idioma usando inmersión y contenido auténtico para nativos, y otra usar contenido hecho para estudiantes. Una vez más, no es que uno sea mejor que otro.
Es cuestión de ver cuál nos entusiasma más a nosotros, qué nos inspira más para aprender, para practicar, para seguir pasando tiempo con esa habilidad que queremos desarrollar. Si practicas algo con otros, también puedes crear situaciones y oportunidades de aprendizaje y entrenamiento que resulten más o menos desafiantes. Va en gustos, en preferencias. Reflexiona y pensá un poco sobre el impacto de los desafíos en tus experiencias de aprendizaje del pasado. ¿Cuánto desafío te sirve y te ayuda? ¿Cuándo se vuelve abrumador, demasiado? Busca un equilibrio que te funcione según la habilidad que estés practicando. Mantener situaciones desafiantes a lo largo de las sesiones de práctica, sin embargo, es algo que requiere paciencia. Por eso, la paciencia y la aceptación son dos cualidades clave para aprender de forma efectiva. Necesitamos ser capaces de generar un poco de tolerancia a la frustración, que tarde o temprano va a aparecer. Aprender lleva tiempo, y si queremos acelerar los procesos excesivamente, a veces terminamos abandonando todo por completo. Partimos de la base de que practicar algo bien puede ser tedioso. En el episodio número 5 hablamos sobre la práctica deliberada, ese tipo de práctica concentrada y con bastante esfuerzo de nuestra parte. Para llevar a cabo ese tipo de práctica tenemos que tener paciencia. No queda otra. Si no estamos dispuestos a repetir cosas, a observar con atención, a analizar y evaluar, a volver a probar una y otra vez de maneras diferentes, entonces vamos a tener dificultades en mejorar y en desarrollar nuestras habilidades. Además de la paciencia a nivel de la sesión de práctica, tenemos la paciencia en una mayor escala, a lo largo del proceso de aprendizaje. Estamos practicando algo que nos va a llevar semanas, meses o años. En algunos casos pueden ser hasta décadas, si es algo con lo que estamos realmente comprometidos, como si nos casáramos con esa habilidad o skill, tanto nos gusta. Entonces, va a llevar tiempo, y tenemos que aceptar ese hecho, es una realidad. Existen algunos hacks o trucos para hacer cosas de manera más productiva, para acelerar algunos tiempos, pero hasta cierto punto. Los procesos de aprendizaje tienen sus tiempos, porque los seres humanos tenemos nuestros propios tiempos de maduración y de elaboración cuando aprendemos cosas. Hay habilidades para las que necesitamos practicar durante un par de años, otras para las que necesitamos una década o más. Depende del nivel de destreza que estemos buscando. Hay veces que practicamos durante toda una vida y así todo, no llegamos a ese nivel que queríamos alcanzar. Aprender a aceptar también incluye la aceptación de nuestros propios límites, ya sea de tiempo, de lo que podemos hacer, etc. Poder establecer cuándo nos estamos excediendo o extralimitando de alguna manera. Y cuando les digo esto, no busco desalentarlos o desanimarlos en relación a las metas de aprendizaje que tengan. Todo lo contrario. Fíjense, este podcast se llama Poder Aprender porque tiene la intención de animar a la gente a aprender, de empoderarla para que se anime a aprender, para que se anime a practicar las habilidades que son importantes en su vida. Pero, al mismo tiempo, me parece importante tener criterio para aplicar este poder, usarlo con responsabilidad. Acá venimos hablando de buscar la incomodidad y evitar la comodidad. Pero la verdad es que a veces vamos a necesitar regular esto, encontrar un balance, un equilibrio entre la comodidad total y la incomodidad total. La comodidad nos hace sentir seguros, nos da confianza en lo que podemos hacer en este momento. Eso, en muchos casos, resulta clave para mantener la motivación para seguir practicando. Nos ayuda a renovar el compromiso de aprendizaje y a continuar la práctica cotidiana. De nada nos sirve enfrentarnos a la incomodidad extrema todos los días si eso nos va a durar solo una semana. Encontrar el equilibrio adecuado para nosotros entre estos dos extremos es fundamental para que el aprendizaje sea sostenible. Así es como vamos a ir desarrollando un instinto para saber cuándo poner los pies en la zona de incomodidad y cuándo volver temporalmente o de manera permanente a lo cómodo. Para cada persona esto se juega de manera diferente. También varía mucho según nuestras experiencias previas de aprendizaje, según el proyecto y la meta de aprendizaje en concreto que tengamos, la etapa de nuestra vida y otros factores. Algunas personas tal vez necesitan pasar un poco más de tiempo en la zona de comodidad y afianzarse bien antes de ir en busca de desafíos nuevos. Otras, en cambio, prefieren vivir en la incomodidad y en la inestabilidad. A veces nuestro cuerpo nos da un montón de indicadores sobre este equilibrio entre comodidad e incomodidad. Si prestamos atención y si estamos en contacto con lo que nos sucede a nivel corporal y emocional,
podemos usar esa información para saber cuándo aflojar o cuándo ajustar esa soga. Si empezamos a sentir mucha ansiedad y nos sentimos abrumados por todo lo que tenemos que practicar, o bien por el nivel de dificultad, entonces posiblemente tengamos que bajar un cambio, bajar la intensidad. Ahora bien, también puede ser que estemos tan cómodos que sintamos aburrimiento, se nos vayan las ganas de practicar, porque no encontramos estímulo suficiente. Es un equilibrio delicado. Mantenete flexible y abierto a exigirte más o menos en tus sesiones de práctica, según cómo te sientas en relación a ese equilibrio. El periodo de tiempo en el que vamos a alternar entre estos dos modos también puede cambiar mucho. Podemos tener un año entero de incomodidad, en el que nos sentimos perfectamente bien con eso, o tal vez solo estamos para 1 o 2 meses seguidos en esa intensidad y después necesitamos hacer una pausa. Digamos que decidimos entrar en un periodo de incomodidad. Nos sentimos preparados para desafíos nuevos, para desarrollar habilidad. ¿Cómo hacemos entonces para desafiarnos sin frustrarnos y sin abandonar la práctica? Creo que en este punto resulta importante reconocernos el esfuerzo que estamos haciendo para mejorar y al mismo tiempo reconocer las pequeñas cosas que somos capaces de hacer en ese contexto de desafío y de incomodidad en el que estamos. Cuando empecé a aprender alemán se me dio por probar el aprendizaje de idiomas a través de la inmersión. Yo estaba viviendo en Argentina, pero podía acceder a un montón de contenido en audio y video en alemán de manera online, por internet. En ese entonces no se usaba mucho Netflix, pero yo había encontrado un sitio web en el que podía ver programas de televisión de Alemania en vivo. También miraba YouTube y escuchaba radios online de Alemania. Y empecé a hacer todo esto desde el principio, cuando no entendía nada del idioma. Otra cosa que me gustaba hacer era leer en voz alta. Pedía libros y revistas prestadas de la biblioteca del Instituto Goethe, en Buenos Aires, y practicaba lectura, sin comprensión, porque recién estaba empezando y no entendía nada de lo que leía. Pero para mí, la dimensión del sonido del idioma, de las palabras, es muy importante. Por eso, me encantaba escuchar el idioma aunque no lo entendiera. Me encantaba intentar pronunciarlo aunque no pudiera entender lo que estaba diciendo. En este caso, yo me exponía al idioma de esta manera, aún sin entenderlo, porque estaba probando este método de inmersión y me resultaba divertido. Gracias a eso pasaba mucho tiempo con contenido auténtico en el idioma sin frustrarme por no poder entenderlo. Creo que a largo plazo eso me sirvió para desarrollar una buena pronunciación, especialmente por todo el tiempo que pasé escuchando el idioma. Pero esa es mi experiencia personal. Cada uno de nosotros aprende de manera diferente. Vale aclarar que cuando escuchaba algo y era capaz de reconocer una palabra que conocía, me ponía contento. Lo tomaba como un signo de que estaba mejorando. Usaba ese mismo desafío para demostrarme que, al menos, era capaz de entender alguito, un poquito de eso que estaba escuchando o leyendo. Si encontrás que un desafío en particular genera una respuesta de frustración o impotencia, no te sientas en la obligación de continuarlo o mantenerlo. Si el desafío se transforma en frustración permanente, eso puede frenar o impedir nuestro progreso en el aprendizaje. Elegí métodos y metas que te resulten interesantes, divertidos y alcanzables. En mi caso en particular, escuchar algo en alemán como principiante sin entender nada era algo alcanzable, y me sentía cómodo con eso. No me iba a proponer escuchar y entender todo, porque recién estaba empezando. En el proceso de aprendizaje, enfrentar la incomodidad es esencial para crecer y desarrollarnos. Sin embargo, es importante saber hasta qué punto mantener esa incomodidad. Tampoco queremos que se convierta en algo que nos genere un estado constante de estrés o que nos lleve a frustrarnos. Eso iría en la dirección contraria al desarrollo de habilidad, porque terminaríamos abandonando la práctica. Entonces, ¿cómo hacemos para saber hasta cuándo mantener el estado de incomodidad? La respuesta a esta pregunta va a estar conectada a tus objetivos personales con la habilidad o el idioma en cuestión. Por ejemplo, en el caso de los idiomas, podemos tomar como parámetro alcanzar cierto nivel, pasar cierto examen, o ser capaces de hacer algo en particular usando el idioma que aprendemos. Si nos proponemos pasar cierto examen de nivel B1, un nivel intermedio, nos decimos que después del examen vamos a dejar de estudiar activamente el idioma como veníamos haciendo. Y luego entraría una fase de mantenimiento. Simplemente lo usaremos para disfrutar de cosas en la vida cotidiana, consumir contenido, tener conversaciones, trabajar, etc. Cuando estamos estudiando y aprendiendo con muchas ganas y esfuerzo, puede surgir un momento en que nos preguntemos, ¿necesito seguir estudiando o practicando esto con esfuerzo de esta manera?
¿Necesito seguir manteniéndome en esta zona de incomodidad para ir por más? ¿O estoy bien con esto que puedo hacer ahora? Yo no te puedo decir cuánto es suficiente, qué nivel de habilidad tenés que alcanzar. Eso es algo que decide cada persona, a menos que tengas un requisito externo. Por ejemplo, una universidad, un trabajo, un gobierno que te pide cierto nivel o destreza en una habilidad en particular para poder acceder a algo. Pero si dejo de aprender y de estudiar, ¿eso significa que voy a volver a la zona de comodidad? Y podemos decir que sí. O estás en la zona de comodidad o estás en la zona de incomodidad. No puedes estar en las dos al mismo tiempo. Aunque puedes alternar. Puedes tener periodos de práctica intensiva en los que trabajás y te esforzás un poco más para mejorar. Y después tener descansos, periodos de relax. Acá no hay recetas. Toma esta responsabilidad en tus manos. Elegir conscientemente si vas a ir en busca de la incomodidad o vas por la comodidad. Podés pensarlo por temporadas, por periodos de tiempo. Va a haber épocas en las que vamos a sentir esas ganas de desafiarnos y buscar cosas nuevas, y otras en las que vamos a preferir descansar y relajar. La incomodidad es necesaria para aprender y desarrollarnos, pero no siempre nos vamos a sentir en condición de tomarla y recibirla. Por eso, mantén una actitud flexible y abierta con respecto a la manera en que te relacionas a esta sensación de incomodidad en tus procesos de aprendizaje, ya sea para idiomas, hobbies o para tus habilidades académicas o profesionales. Y así concluimos este episodio. Puedes escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en poderaprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.